Bienvenidos amigos televidentes a este espacio de entrevistas dentro de Noticias 7 de Ecuador TV. Tenemos ya la presencia de Valeria Puga, analista internacional, con quien hemos modificado un poco la agenda. Hoy vamos a hablar del tema latinoamericano, Brasil, Argentina, eso lo vamos a dejar para otro momento. La coyuntura es la visita de Barack Obama a Cuba el día de ayer. Por cierto, hay muchas expectativas de este tema, pero la saluda Valeria Puga, con quien vamos a hacer un análisis. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Definitivamente la visita de Barack Obama, luego de 90 años de visita de un presidente de Estados Unidos a la isla Cuba, marca un hito histórico. El tema no es que el hito histórico sea marcado por la visita, sino por los resultados que se puedan lograr de la reinserción de Cuba de forma libre y pura al mundo. Valeria Puga. Sí, buenos días, Carlos. Yo creo que hay que anotar algo, que Cuba finalmente en estos 10, 15 años de gobiernos progresistas rompió con este mito del aislamiento. Creo que Cuba, al ser nombrada también presidencia pro tempore de la CELAC hace 2 periodos, si no me equivoco, eso fue una clara señal al mundo, sobre todo de los países latinoamericanos, para decir que finalmente Cuba está incorporada políticamente. Eso fue un punto de quiebre. ¿Tú crees que Latinoamérica y el Caribe genera una presión para que Cuba se reinserte? Creo que hay 2 temas. Primero, ya es un rechazo reiterativo de la comunidad internacional. Cuando hablo de comunidad internacional, principalmente me refiero a las Naciones Unidas. Ha habido reiterados pronunciamientos, reiterados rechazos al bloqueo, eso de manera radical. ¿Te refieres al durante mundo? Casi 20 años, claro. Exactamente, a la comunidad internacional. Y en segundo término, sin duda alguna, los países latinoamericanos, con esta nueva política exterior, mucho más soberana, mucho más regional, más de bloque, también sin duda alguna ha jugado un rol en este giro y en este viraje hacia el mundo y hacia Cuba. Ahora, pero ¿cuáles serían las líneas sensibles que debería tratar Barack Obama y Raúl Castro en esta visita? Se ha profundizado mucho en el tema de los derechos humanos, pero me llama la atención algo. Es decir, la prensa internacional no habla de Guantánamo, ni del bloqueo. Efectivamente, tú acabas de dar en el punto, Carlos. Los 2 temas aquí candentes y claves que tienen una fase, digamos, que se pueden destrabar a través del Ejecutivo y también a través del Parlamento, del Congreso de los Estados Unidos, son precisamente el cierre de la base de Guantánamo y por otro lado está el bloqueo ilegal que ya excede el medio siglo, el bloqueo económico, comercial y financiero a la isla. Esos son los 2 temas candentes. Ahora, no pretendamos que en esta visita más de tipo protocolaria, si se quiere simbólica, se vengan a destrabar todos estos temas que han durado más de 50 años, efectivamente. Va a ser un proceso paulatino, me imagino. Yo creo que Barack Obama ha tenido una postura súper clara, incluso instando al Congreso de los Estados Unidos a tomar todas las medidas necesarias para que ese bloqueo sea depuesto. Pero ahí vamos, el tema es cuál va a ser la posición de los republicanos en las próximas elecciones, porque son ellos los que mantienen una decisión de tener todavía vigente el bloqueo. Efectivamente, hay un problema bastante grave y creo que eso fue producto de las últimas elecciones que hubo en los Estados Unidos, en la cual el Congreso, su mayoría es republicano y de igual proporción el Senado. Hay una clara postura muy complicada para algunos demócratas que son los que están apalancando esta postura de que finalmente se pueda deponer el bloqueo a Cuba. Sin duda alguna va a tomar algunos pasos de este proceso. Son varias leyes las que hay que deponer, no es únicamente una ley, son una serie de regulaciones que tendrá que ir deponiendo el Congreso mucho más allá del periodo en el que se pueda cumplir con Barack Obama. Hay cosas interesantes que no pueden llamar la atención, pero que tienen que ver con la cotidianidad. El saludo de Barack Obama en Twitter, si bien es un símbolo, también es un desconocimiento que el pueblo cubano no tiene fácil acceso al Internet porque tiene que buscar una vía por otros satélites y es carísimo en Cuba tener acceso, por tanto ese Twitter lo habrá leído muy pocos cubanos. Y el otro tema es el Twitter
tweet, perdón, de Donald Trump diciendo que fue una falta de respeto que Raúl Castro no haya ido, falta de respeto a lo Guantánamo. Pero en todo caso, vamos a lo siguiente. Pero a Cuba también se plantea un reto. Porque Cuba, para salir adelante, no necesita necesariamente estar concentrado en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y en ese sentido, ¿qué variación puede tener Cuba dentro de su política de desarrollo, su visión de desarrollo y su política económica? Considerando que hay una gran población, hay una población envejecida en Cuba y hay una población joven en menor grado, pero importante, que dice: ya no estoy comprometido con la revolución, no conozco la esencia de la revolución y lo que quiero es salir adelante. Esa es una realidad que creo que no es únicamente exclusiva de Cuba, sino que ha sido en ciertas etapas históricas también muy común a Latinoamérica. Ahora, el tema es que Cuba ha empezado ya a tener un mayor contacto con otros países del mundo. Más que nada, esta reinserción a través del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos da como una suerte de certificación, entre comillas, para ciertos países para poder acercarse a la isla. Es el caso de Francia. Creo que Francia ha sido fue el primer país europeo en acercarse a Cuba, en hacer una visita oficial y de manera también por parte de Raúl Castro. Así que yo creo que sin duda alguna el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ya marca un hito, ya marca un paso adelante. Los dos temas que habíamos comentado que van a tomar un proceso extendido de destrabarse gradualmente cada una de estas leyes, ese es otro tema. Ahora lo que tú planteas ya es la sociedad en sí misma. Claro, el modelo cubano, el modelo económico cubano como tal, ya lleva 2 años, si mal no me equivoco, en un proceso de reactualización de todo ese modelo. Sin duda alguna, el hecho de que se pueda deponer estos privilegios que tenían los inmigrantes cubanos de Estados Unidos hace que haya una nueva ola, si se quiere, de inmigración cubana hacia los Estados Unidos. Hay un tema que es ideológico, efectivamente. Yo creo que en ese sentido el Partido Comunista Cubano ha trabajado de manera permanente a través de diversos mecanismos, a través de la formación política, a través de la formación en la propia escolaridad, un poco también creando esta conciencia histórica y política acerca de la Revolución Cubana. De ahí que tenga cada uno de estos jóvenes, como tú dices, de estas nuevas generaciones, nuevas inquietudes, nuevas percepciones también de la realidad, yo creo que eso puede afectarte la revolución, pero no poner en duda ni el relacionamiento con los Estados Unidos ni estas nuevas generaciones. Pero los jóvenes exigen resultados, y resultados de corto plazo. Yo estuve por el mes de mayo en Cuba y tuve la oportunidad de conversar con los jóvenes cubanos, que son una nueva generación. Nadie discute, educados, preparados, con una visión importante ideológica, pero dentro del mismo socialismo, dentro de su misma ideología, están exigiendo ya cambios. Esa revolución histórica de Cuba no corre el miedo, no corre el riesgo, de perder esa esencia en la historia, producto de esta presión de los jóvenes, si es que no se sintoniza y no se generan los cambios que se están pidiendo al interior de Cuba. Bueno, creo que hay varias disputas ahí al interno, incluso de Cuba, de varios sectores. El Partido Comunista, por ejemplo, como tal, no tiene tendencias como las vemos en otros partidos, pero sí existen varias tesis acerca de cómo enfrentar estas nuevas posibilidades, las nuevas inquietudes de las generaciones. Hay varias posiciones al interno que yo creo que eso corresponderá, en primer lugar, a un debate interno del partido, con la comunidad, con las juventudes, ver qué otras posibilidades, otros caminos para reintegrar a toda esta juventud. Ahora, yo creo que dada la historia y viendo esta continuidad, no existe un riesgo de que la revolución sea claudicable, es decir, todos estos principios que ha mantenido Cuba de soberanía, de completa autonomía frente a ciertos poderes hegemónicos, yo creo que eso no está en negociación. Y ya para terminar, ¿puede existir democracia con un único partido, es decir, con la existencia del unipartidismo en Cuba? Bueno, hay varias formas de democracia. Probablemente a nosotros en América Latina
nos han instaurado o de alguna manera se ha socializado y se conoce mucho más la democracia de tipo liberal, con una división de poderes, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, con esta idea de la alternancia del poder. Han venido estos valores muy ligados a la democracia liberal, el tema de la libertad de expresión, si se quiere, y a veces una libertad de expresión que, como tú y yo sabemos como periodistas, a veces es extremadamente abusada por varios de estos medios de comunicación. Entonces, yo creo que hay otro tipo de democracia en Cuba, mucho más participativa, que como tú dices, está muy centrada quizá en el Partido Comunista de Cuba, pero ellos tienen otras formas de participación social y yo creo que lo importante es que los ciudadanos ejerzan esa facultad de participar de las decisiones de su república, de su nación. Valeria Puga, muchas gracias por estar con nosotros y muchas disculpa gracias, que te haya cambiado Carlos, el tema, no te pero preocupes. de acuerdo a la coyuntura era importante que analicemos el tema de la visita de Barack Obama, las expectativas sobre esta reunión y sobre todo los retos que tiene Cuba al interior y al exterior. Valeria, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.